¿Alguna vez te has parado a leer las descripciones de perfil de Twitter? Quitando sus perfiles que se describen a sí mismos de formas ingeniosas o cínicas, o que ponen directamente frases famosas, hay mayoritariamente dos formas de descripción. O mencionan los grupos a los que pertenecen, o sea soy historiador, profesor, youtuber de Madrid, defensor de los animales, fan de psicoblog, lo que sea. Y después están los calificativos propios. Me gusta el deporte, soy obstinado, cabezota, un cachopán, soy lo que andabas buscando o el producto de tus pesadillas. Pues fuera de Twitter, en la vida real, nos pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo te presentarías a ti mismo en este momento? ¿Quién eres? Esta es la pregunta clave para comprender en qué consiste la identidad. La identidad desde la psicología es el constructo que engloba los pensamientos, acciones, valores y recuerdos que constituyen a la persona misma y la hace consciente de sí misma como ser diferente al resto. Tú eres tú porque existen los demás y porque tienes una historia. Y para saber más sobre esto, mejor retrocedamos prácticamente a los inicios de la psicología. El psicólogo William James entendía la identidad con un yo como sujeto, es decir, un yo que servía como documento de identidad. Es el yo autoconsciente de que eres diferente al resto de individuos. También lo conocemos como el self. Y un yo como objeto, un yo construido a través de nuestras experiencias. Es la definición que nosotros mismos nos hacemos de nosotros mismos, también conocido como el mí, o mejor dicho como el autoconcepto. Y dicho autoconcepto está comprendido entre dos polos, un polo individual y un polo social. Y en este vídeo te voy a plantear una cuestión. ¿Crees que tu identidad es más individual o más colectivista? Y para contestar a esta pregunta vamos a empezar por el polo social, porque es el más complejo. Y comenzaremos mencionando una persona clave en la comprensión de la identidad, que es Tagfeld. Para Tagfeld, los grupos a los que pertenecemos determinan elementos claves para nuestro autoconcepto, la forma que tenemos de definirnos a nosotros mismos. Y también los grupos determinan nuestra autoestima, que es la actitud que tomamos para con nosotros mismos según el valor que le demos a nuestro autoconcepto. Esto es fácil de comprender. Somos según los grupos que pertenezcamos, y nos valoraremos más o menos según la interacción que tengamos con estos grupos. Esto es lo que determina que elijamos unos atributos u otros a la hora de autodefinirnos en Twitter teniendo en cuenta los grupos de referencia. Además que este gregarismo está implícito en el ser humano, nuestra naturaleza social nos ha beneficiado. Pero, claro, estamos hablando del ser humano, y por supuesto esto tiene que tener un lado oscuro. Tagfeld quería observar si el mero hecho de que unos individuos perteneciesen a un grupo era condición suficiente para que hubiese comportamientos de discriminación hacia otros grupos, y para ello elaboró lo que se conoció como el paradigma del grupo mínimo. Dicho paradigma englobaba experimentos donde se buscaba diferenciar grupos con elementos mínimos, algo tan sencillo como diferenciar a dos grupos, a uno llamándolo el grupo rojo y a otro el grupo verde, o dividir una clase entera por los que tienen los ojos azules o los ojos marrones. En el canal hemos tenido algunos ejemplos de experimentos que entran dentro de este paradigma, como es el experimento de Jane Elliot o el experimento de la cueva de ladrones de Musafir y Caroline Sheriff, que en realidad no lo hemos hablado en este canal, pero sí en el de esquizofrenia natural en su vídeo sobre la psicología de lo extraño. Y efectivamente, por tan solo pertenecer a un grupo concreto, ya nos comportaremos de forma diferente con el otro grupo. Concretamente, estos actos van a estar encaminados a acercarnos más todavía a nuestro grupo de pertenencia y a marcar la mayor diferencia o la mayor distancia posible con el grupo enfrentado. Esto es a lo que Tagfeld se refirió como efecto de doble acentuación. ¿Y cuál es la forma más sencilla de crear una distancia? Pues a través de los estereotipos y los prejuicios, que forman un esquema reducido de ese grupo extraño con el fin de crear una imagen distorsionada de este, y por ende, una actitud de rechazo de mantener a distancia hacia el susodicho grupo. Tagfeld entonces resumía que la mayoría de los conflictos sociales surgían por la necesidad de los individuos de sentirse valiosos dentro de un grupo a raíz de hacer menos valiosos a otros grupos. ¿Esto quiere decir que siempre vamos a estar enfrentados a otros grupos?
No tiene por qué. En realidad, tú no perteneces a un solo grupo, perteneces a muchos, y muchos de estos grupos están interrelacionados, por lo que no siempre estarás en conflicto directo con otros grupos. El efecto de la doble acentuación surge cuando el individuo ve amenazada su autoestima, cuando no siente lo suficientemente segura su identidad grupal, o cuando percibe al otro grupo como extraño o amenazante. Y dadas las condiciones apropiadas, estas tres condiciones se pueden dar muy fácilmente, tampoco nos relajemos. El cómo tú te ajustas a estos grupos determinará si tu identidad grupal es abierta y sociable o cerrada y colectivista. Y bueno, dentro de ese yo grupal que se diferencia de otros grupos, está el yo individual que se diferencia de otros individuos, el polo opuesto, tu identidad individual. Este es el yo que defines en los calificativos personales en Twitter basándote más en los adjetivos, por ejemplo, en tus adjetivos propios. En realidad, como dijimos anteriormente, pertenecemos a muchos grupos y tenemos un yo diferente para cada uno de ellos, una versión diferente de nosotros mismos para cada uno. Y ojo, me estoy refiriendo a un yo diferente integrado dentro de una misma identidad, y no confundamos identidad con personalidad, que es la expresión de un patrón estable y consistente de comportamientos propios. La identidad personal se va formando a lo largo de toda nuestra vida, y aunque dependa de la influencia de nuestros grupos de pertenencia, su construcción no se basa en nuestro ajuste con el grupo, sino en la comparación con los demás. La mejor forma de ejemplificar lo que se me ocurre es a través del estilo de un artista. Quizás lo reconozcas por tener su toque personal, pero antes de conseguir ese toque, tuvo que imitar y fijarse en otros artistas anteriores a él, aceptando aquello que le gustaba o le parecía funcional y desechando aquello con lo que no estaba de acuerdo o no era útil. Pues lo mismo hacemos nosotros para definir nuestra identidad individual. Nos basamos en la comparación y lo procesamos a través de la autocrítica, cualidad importantísima para el desarrollo personal en todos sus ámbitos, porque sí es verdad que nos diferenciamos de los demás, pero los demás siguen estando ahí, y tú no eres un objeto único flotando en el universo, sino una persona más que debe interaccionar con los otros. Imitar sin autocrítica nos convierte en seres repetitivos sin identidad propia, y rechazar sin autocrítica nos convierte en seres dependientes fáciles de manipular. Y volviendo a la metáfora del artista, ¿qué tengo yo en cuenta para el desarrollo de mi identidad individual? Pues mis capacidades individuales y valores, es decir, mis habilidades personales y cómo desarrollarlas lo máximo posible, la comparación con los demás de lo que me gusta y adaptarlo, que no imitarlo, a mis capacidades, y la comparación con los demás de lo que rechazo para desarrollar lo contrario. Según cómo te ajustes, nuevamente estarás más cerca de ser una persona con identidad propia o ser un copy-paste sin voluntad dependiente de otros. ¿Cuánto mides, recluta? Señor, 1,80, señor. No sabía que una mierda podía ser tan alta. Una forma útil de conseguir la docilidad de una persona es atacar directamente su identidad personal, destruir su autoestima y su escala de valores para inmediatamente sustituirlos por los rasgos identificativos de otra persona o grupo particular. De este proceso ya he hablado de una forma más concreta en mi vídeo sobre el lavado del cerebro, y no voy a profundizar en esto mucho más, pero sí quisiera despedirme con una reflexión. En la sociedad actual nos enfrentamos a una nueva forma de anulación de la identidad personal sin necesidad que el sargento de hierro nos ladre: el aislamiento. Y no nos merma la autoestima o nuestros valores, lo que nos merma es la autocrítica, porque toda la información empieza y termina en nosotros. No hay feedback ni comparación, solo o rechazo o imitación. La descripción de Twitter, así como de cualquier otra red social, deja de ser una metáfora para convertirse en algo literal. Pasamos de ser personas a ser perfiles, grupos de un solo individuo que ve a los demás como extraños de los que hay que alejarse porque no corresponde con los valores identitarios propios, o como un aliado con el que relacionarse, pero sin modificar los rasgos característicos propios. Ya no hay un yo distinto por cada grupo que perteneces, porque ya no hay grupos, solo eres tú al lado de otra gente. Ojo, que no digo que estemos condenados irremediablemente a este destino.
pero sí estamos en riesgo de caer en ello, y de alguna manera hemos caído de una forma u otra en esta trampa. Así que vuelvo a hacer la pregunta del principio. ¿Tienes una identidad más individual o más colectiva? Sí, es verdad que la pregunta tiene algo de truco y algo de trampa, aunque antes de contestar esa pregunta, creo que sería interesante que te preguntaras también ¿quién eres? Este vídeo fue una propuesta votada por mis Patreons. Si quieres proponer temas interesantes para tratarse en el canal, puedes colaborar y hacerte mi patrón a través de mi página. Si te ha gustado el vídeo, pues compártelo con tus amigos, suscríbete, dale a like y activa la campanita para ser el primero en enterarte cuando subo más trabajos como este. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.